todos a los ciclos de conferencias que organiza el Centro de Estudios y patrocina la Fundación de Amigos. El ciclo que nos ocupa esta tarde es el ciclo de pintura sobre pintura neerlandesa que dirige José Juan Pérez Preciado, compañero conservador de la casa que se ocupa de este periodo, de esta escuela flamenca. El título del ciclo a mí me parece precioso, Flamencos de labrar limpio. Ya tuvimos una conferencia que dio Elena Vázquez Dueñas la semana pasada, el sábado pasado, y hoy continuamos con ese ciclo sobre pintura neerlandesa con la conferencia que va a impartir Noelia García Pérez, profesora de la Universidad de Murcia, compañera, amiga, antigua de esta casa, fue becaria hace mucho tiempo y es un placer tenerla siempre aquí. Yo tengo un currículo enorme sobre ella que no les voy a leer. Destacar que sus principales líneas de investigación se centran en el patronazgo artístico femenino y en la relación existente entre el arte, poder y género en el Renacimiento. Ha publicado ampliamente sobre este tema. Es una de esas personas que no sabemos de dónde saca tanto tiempo para hacer todo lo que hace, todo con una entrega, desde luego, de admirar. Muchas personas deberían existir con esta capacidad de trabajo que tiene ella. Ha publicado monografías, Miradas de mujeres, El patronazgo femenino y el arte del Renacimiento, El patronazgo artístico de Mencía de Mendoza. Ha sido editora de publicaciones recientes. En estos momentos trabaja en la edición de volúmenes colectivos. Es investigadora principal de un proyecto sobre medallas, retrato y poder femenino en la Europa del Renacimiento, las mujeres de la monarquía hispánica. Es la directora científica del itinerario que seguramente muchos de ustedes han tenido ya ocasión de recorrer, ese itinerario que tenemos ahora por las salas, que propone un nuevo acercamiento a nuestras colecciones, en las figuras, invitándonos a detenernos en ese papel tan importante que tuvieron las mujeres de nuestra monarquía, de nuestras monarquías, como coleccionistas de obras de arte. Y luego también Noelia dirigió el año pasado la primera edición que tuvimos de un simposio dedicado a estas mujeres coleccionistas con el título Protagonistas femeninas, de Isabel I de Castilla a Isabel Clara Eugenia. Y este año, bueno, el éxito fue rotundo. Tuvimos 900 solicitudes de participación de ese simposio. No solamente fue un éxito la convocatoria, sino en el desarrollo y todo lo que se planteó en ese simposio. Y la dirección, por supuesto, pues viendo el éxito de aquella primera edición, este año se ha convocado la segunda edición. Será el 6 y 7 de marzo, dirigido también por Noelia. En este caso es de Isabel de Borbón a Mariana de Neoburgo. La inscripción todavía está abierta, así que les animo, si quieren participar en ese simposio, que será en este mismo lugar donde están ustedes ahora, durante los días 6 y 7 de marzo. Y ya les voy a dejar para que Noelia nos ilustre con el tema de hoy, de ese ciclo de pintura neerlandesa, con las pinturas y pintores flamencos de la colección de Mencía de Mendoza, de Jerónimo el Bosco a Jan Cornelis Vermeyen. Así que muchas gracias por su asistencia, gracias a Noelia por estar aquí, por trabajar tan activamente y con tanta pasión por el museo, que al fin y al cabo es lo que nos mueve a todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, decirles que es para mí un inmenso placer participar en este ciclo de conferencias dedicado a explorar la llegada de la pintura neerlandesa temprana a España. Permítanme que comience dando las gracias, en primer lugar, a Paloma por su presentación. Bueno, ustedes ya la conocen, Paloma es imprescindible en el museo, es una persona maravillosa y le agradezco de todo corazón las palabras que me ha dedicado. Gracias a ella, a Javier Arnaldo como director del Centro de Estudios y a José Juan Pérez Preciados, que ha organizado este ciclo en el que tengo el placer de participar. Bien, hoy tengo la fortuna de venir a hablarles de un personaje fundamental en mi trayectoria académica, Mencía de Mendoza, segunda marquesa del Cenete. A ella dediqué mi tesis doctoral hace ya más de 20 años y a ella y al patronazgo femenino en la Edad Moderna he dedicado pues toda mi trayectoria investigadora. Se trata de un personaje fascinante al que hoy nos acercaremos para analizar
un aspecto concreto de su labor como promotora artística, su colección de pintura neerlandesa temprana. Empecemos por el principio. Empecemos presentando a nuestra protagonista, a Mencía de Mendoza. A ver. Aquí la tenemos. Aquí la tienen. Mencía de Mendoza nació en el seno de una de las familias más ilustres y que mayor número de patronos, promotores artísticos, ha proporcionado a la historia de España, los Mendoza. Su bisabuelo, Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, poeta de la corte del rey Juan II de Castilla. Saben que el Museo del Prado, hasta fechas muy recientes, le ha dedicado una exposición que seguro que habrán podido disfrutar. Él fue un destacado poeta e historiador, como digo, de la literatura, que reunió una excepcional biblioteca y que desarrolló una labor muy activa dentro de la promoción artística. El abuelo de Mencía, el cardenal González de Mendoza, Pedro González de Mendoza, además de un personaje muy poderoso en la España de los Reyes Católicos, demostró gran interés por la cultura y por el arte, sobre todo por el mundo clásico italiano, y fue un gran promotor de importantes obras arquitectónicas. Aquí les traigo tan solo dos ejemplos ilustrativos que seguro que todos ustedes conocen, como el Hospital de la Santa Cruz de Toledo o el Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Pero sin duda, la figura familiar que más influyó en Mencía fue su padre, Rodrigo de Vivar y Mendoza, un personaje que, según nos decía Estepe, encarnó por un lado al gentil hombre español de finales de la Edad Media, que no dudaba en rebelarse contra la política centralista y absolutista del monarca. Por ejemplo, no dudó en desafiar a la propia Isabel la Católica cuando le prohibió que se casara con la madre de Mencía. No le obedeció, se casó con ella. Esto tuvo como consecuencia que lo encarcelaran en Simancas y ahí tuvo que estar hasta que murió la reina católica. Por tanto, un personaje con un carácter y una determinación bastante destacada, pero que también nos ha regalado una de las escasas historias de amor, de las más románticas, ¿no?, del periodo. Él, además de la anécdota, pero que es muy revelador del carácter del personaje, fue un militar importante y un hombre dedicado al culto de las letras y de las artes. A él le debemos esta importantísima construcción que nos habla del inicio de la introducción del Renacimiento en España, el Castillo-Palacio de la Calahorra en Granada. En este castillo granadino pasó Mencía parte de su infancia. Ella había nacido en este otro castillo, el que ven más a la izquierda, el castillo de Jadraque, que lo había mandado también a construir su abuelo. La infancia la había pasado en la Calahorra y ya en su juventud se trasladó al castillo de Ayora, que se encuentra, pues como ven, ahora mismo en unas condiciones pues ya casi de restos arqueológicos, ¿no?, aunque está siendo estudiado e intentando ser reconstruido en algunas de sus partes. Tras la muerte de su padre en 1523, su madre había muerto 2 años antes, heredó el título familiar con sus respectivas tierras y dominios y se convirtió de la noche a la mañana en la mujer más rica de Castilla. Esto le permitió disfrutar de un grado de independencia absolutamente inusual para el resto de sus contemporáneas y la situó en una posición absolutamente privilegiada. Mencía heredó además de tierras, de dominios, de títulos, heredó un gran interés, diríamos, pues un interés manifiesto por el mundo del arte, de la cultura, por el ámbito del conocimiento, que su propio padre había sembrado en ella. Su padre se había encargado de que tanto Mencía como sus 2 hermanas fueran instruidas por humanistas. Primero Juan Andrés Estrani, el humanista valenciano, y más tarde la propia Mencía contó con los servicios de Juan de Maldonado o el propio Juan Luis Vives, quienes hicieron de ella una mujer interesada y comprometida con la vida cultural y artística del momento. Una mujer que igual becaba estudiantes para completar sus estudios universitarios en prestigiosas universidades europeas como París o Lovaina, que protegía y amparaba a artistas, a literatos y a humanistas que trabajaban sobre todo en el ámbito valenciano a partir de 1540. Sin duda, este reconocimiento lo vemos en las numerosas obras que estos humanistas le dedicaron. En el terreno puramente artístico, las obras de arte que fue adquiriendo a lo largo de su vida, a través de legados, de obsequios, pero sobre todo a través de adquisiciones, de compras que ella misma realizó, nos acercan a una de las primeras colecciones artísticas del Renacimiento español,
Una colección excepcional por varias razones. En primer lugar, por su temprana fecha de gestación y consolidación, que se sitúa entre 1530 y 1554, año en el que muere, por la calidad de las obras y su elevado número. Hablamos de más de 200 pinturas, más de 900 medallas, unos 200 paños de tapicería, un número incalculable de piezas de plata y oro de carácter civil y religioso que tenían tal valor que, fíjense lo que les voy a contar, 20 años después de su muerte todavía había piezas que no se habían podido vender en los mercados españoles por el alto valor que alcanzaban y tuvieron que venderse en el mercado flamenco y en el italiano. También objetos exóticos y curiosos que llegaban del Nuevo Mundo, desde donde Mencía también hizo traer especies botánicas, semillas, que aclimató en el Palacio del Real Valenciano, donde, como les contaré más adelante, vivió desde el año 1541. A todo esto se suma el prestigio de los artistas que realizaron las obras. Artistas como Jan Gossard, como Lucas Cranach, como Bernard Van Orley, como Jean Clouet, como Cornelis Vermeulen. Aquí tienen algunas imágenes que representan parte de esa colección de pinturas que nos remite a estos nombres que ya se habrán dado cuenta que tienen un denominador común. Muchos de estos artistas, yo diría que entre el 80 y el 90% eran de origen flamenco. Por tanto, todos estos motivos que comparto con ustedes hacen de la colección de Mencía de Mendoza una de las más importantes del Renacimiento europeo y, sin duda, la más destacada de la Valencia del momento, superior en número de obras, especialmente en pinturas, a muchas de sus contemporáneas y similar en calidad de piezas. Lo cierto es que esta colección, la de Mencía de Mendoza, posee un valor absoluto independientemente de su condición femenina o de su razón social, que la van a erigir como precursora de las grandes colecciones del siglo XVII. Este interés por el mundo del arte y de la cultura del que estamos hablando, que, como he señalado, tiene su inicio en la figura paterna, tendrá también dos puntos de inflexión importantes, con dos figuras que serán fundamentales en su trayectoria. Me estoy refiriendo a sus dos esposos. El primero lo ven en la imagen de la izquierda, Enrique III de Nassau, con quien contrae matrimonio en el año 1525, y el segundo lo ven a la derecha, Fernando de Aragón, duque de Calabria y virrey de Valencia, con quien contrae matrimonio en segundas nupcias en el año 1541. Bien, pero ¿cuándo entra Mencía, a la que ya conocemos brevemente, en contacto con la cultura flamenca? ¿Cuándo podemos apreciar su interés por la pintura neerlandesa temprana y cuándo comienza su adquisición de obras de arte? Volvamos al año 1523, a la muerte de su padre y al momento en el que ella se convierte en esa rica y poderosa heredera. En ese momento abandona la ciudad de Ayora, acompañada por su tío y protector, Diego Hurtado de Mendoza, que a partir de ese momento va a ser el tutor y la figura responsable. Mencía se ha convertido en la marquesa del Cenete y será Carlos V el encargado de decidir quién será el afortunado que va a contraer matrimonio con Mencía. Muchos fueron los candidatos, pero el elegido fue una persona muy cercana a Carlos V. No fue otro que Enrique III de Nassau, que ya se los he presentado, señor de Breda, miembro del Consejo de Estado de Hacienda y de Guerra, gobernador de las provincias de Gueldres, Holanda y Zelanda y capitán general del ejército. Carlos V presentó este enlace como una recompensa en señal de gratitud a la lealtad que Enrique había brindado a la familia real y así lo deja de manifiesto en la Real Cédula del 15 de octubre de 1524. Pero lo cierto es que había más motivos, había más razones. En los comienzos del reinado de Carlos V, al rey le preocupaba que dos poderosas familias de la nobleza española hubieran emparentado y que juntas hubieran podido hacerle frente en algún momento, ¿no? Y así se lo cuenta Enrique a su hermano Guillermo en una carta muy reveladora en la que le dice, hablando de Mencía, es de las más ricas y poderosas de España. Y si casara con algún magnate que se volviese contra su majestad, es decir, contra Carlos V, el poderío de entre ambos y el de sus numerosos parientes podrían constituir un serio peligro en estos reinos. Por eso no quiere casarla su majestad con ningún prócer de España, sino con un fiel servidor extranjero en quien pueda confiar. Efectivamente, el elegido fue Enrique de Nassau. Aquí lo ven en la coronación imperial en Bolonia, acompañando al emperador en una posición muy cercana, está en la segunda parte de la imagen.
Y les traigo esta imagen primero para que vean esa cercanía de persona de confianza absoluta y también para señalar la fecha en la que Mencía deja España para marcharse a los Países Bajos. Aunque se habían comprometido y habían contraído matrimonio años antes, no será hasta 1529, cuando Enrique regrese de acompañar al emperador en la coronación imperial, cuando el matrimonio decida trasladarse a los Países Bajos. En el otoño de 1530, Mencía llegará a los Países Bajos. Se había casado con Enrique de Nassau, pero no con el Enrique que ven a la izquierda, ese joven tan atractivo que nos pinta Gossart en torno a 1517, sino con este que ven aquí a la derecha. Es el mismo, pero ya con más de 40 años, viudo en 2 ocasiones y padre de un hijo, René de Chalon. Este será el primero de los esposos de Mencía de Mendoza. Ambos se trasladarán, como digo, en octubre de 1530 a Flandes y residirán en estas residencias. Algún tiempo en el palacio que los Nassau tenían en la ciudad de Bruselas, lo ven a la izquierda, y otro tanto en este palacio que Enrique tenía en Breda, en su ciudad más importante, su señorío principal, un palacio que en aquellos momentos estaba siendo reconstruido en todo un edificio de carácter renacentista. Bien, desconocemos el número de pinturas que Mencía llevó consigo en su viaje a tierras flamencas. Sabemos que encargó algunas piezas, pero nada significativo. Por ejemplo, sabemos que no llevó ningún retrato, pero algunas propiedades evidentemente llevó consigo. Estos primeros años serán decisivos en la formación de su gusto artístico, porque Enrique se va a convertir en un referente para ella. Enrique de Nassau era un hombre muy culto, era un gran humanista, seguidor de Erasmo de Róterdam, un gran coleccionista, propietario de obras que quizás les pueda sorprender. Él fue el propietario de esta obra que todos conocen y admiran y que tenemos aquí en el Museo del Prado, el Jardín de las Delicias, pero también fue propietario de obras de otros artistas alemanes y flamencos como Cranach o Gossart, que formaban parte de sus colecciones. Esto es importante porque estas primeras obras que Mencía va a ver, que va a admirar, van a condicionar poderosamente su gusto artístico y van a ser fundamentales a la hora de que ella elija a los artistas que trabajarán a su servicio. De hecho, los primeros artistas que trabajan para Mencía de Mendoza previamente lo habían hecho para el propio Enrique de Nassau. Aquí tienen 3 ejemplos, ¿no? Tienen a Jan Gossart, tienen a Bernard van Orley y a la derecha tienen a Cornelis Vermeyen. Artistas que no solamente habían trabajado para Enrique, sino que también, y este es un dato significativo, lo habían hecho para los personajes más poderosos, más representativos de Flandes. Habían trabajado, por supuesto, para Carlos V, pero también para la gobernadora de los Países Bajos, Margarita de Austria, que ocupa el cargo hasta 1530, cuando fallece en diciembre de ese año, y posteriormente para la nueva gobernadora, María de Hungría, que a la muerte de su tía Margarita ocupará el poder. Estamos, por tanto, ante los artistas más prestigiosos, más destacados, que van a trabajar a partir de ahora para la nueva marquesa del Cenete. Mencía ha llegado, por tanto, a Flandes, ha conocido de primera mano la producción de los artistas flamencos más prestigiosos y quiere acceder a ellos. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo es posible, fíjense en un dato que les voy a dar, que en menos de 3 años, llega en el 30, y en el 33 se marcha a España para asistir a la boda de su hermana, en menos de 3 años Mencía había reunido ya, solo en pinturas, 76 piezas. Una cifra que además no representa el total, porque sabemos que cuando marcha a España en 1533 para asistir a este enlace, deja algunas obras a custodia de personas de su confianza en Flandes. Por ejemplo, esta obra, este tríptico de los improperios del taller del Bosco, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Por tanto, la cifra debió ser bastante superior. Para poder adquirir un número tan elevado de obras, gran parte de las cuales fueron encargos directos a los artistas, esto es importante porque lo que quiero decir es que Mencía no llegó al taller y dijo quiero esta, esta y esta, obras ya producidas, sino que encargó las obras a los artistas, eligió las iconografías, el tamaño de las obras, los materiales, y eso implica un proceso de realización mucho más largo en el tiempo. Por tanto, para poder hacerlo,
ella contó con los servicios de agentes artísticos, de mediadores culturales que le ayudaron. En los primeros años, la figura fundamental fue Gilles de Busleyden, un personaje importante dentro del mundo de la cultura flamenca. Era presidente de la Cámara de Cuentas de Bruselas, pero además era una figura muy relacionada con los artistas más reconocidos del momento. Gracias a él entró en contacto directo con estos personajes y empezaron a trabajar a su servicio. ¿Cuáles fueron los pintores que trabajaron para ella y qué obras realizaron? Los distintos inventarios conservados desde 1533, cuando realiza ese viaje a España, hasta el post-mortem, justo después de que muriera, que se realiza en el año 1555, meses después de su muerte, nos muestran la evolución de la colección de pinturas, una evolución que no siempre es lineal, porque hay obras que desaparecen, por ejemplo, por daños, ¿no? Otras se reutilizan, nos dicen los inventarios, una pintura de la infanta de Dinamarca que ahora es la reina de Hungría. Algunas se regalan, otras se trasladan de un lugar a otro. Y en algunos casos tenemos casos muy certeros y significativos de obras que desaparecieron porque se quebraron en uno de los continuos traslados de Mencía. En concreto, esta obra que tienen aquí, sobre la que volveremos más adelante, El carro de heno. Mencía tenía una copia que, como digo, se quebró en uno de los traslados. El inventario más completo de todos es el del año 1548 y en él nos muestra la colección de pinturas que llegó a estar compuesta por 220 piezas, pero que podría haber llegado a estar compuesta por 300 de no haber naufragado una nave que venía de Amberes y en la que venía un cargamento de cuadros muy importantes. Si se fijan, acoge una muy amplia gama de géneros, ¿no? Tenemos vistas de ciudades, escenas moralizantes, paisajes literarios, pinturas mitológicas, pero las dos grandes protagonistas son pues, las pinturas, las escenas de carácter devocional y los retratos. Juntas pues, ocupan más del 80% del total de las obras. Comencemos por los retratos. El primer encargo documentado de retratos que realiza Mencía de Mendoza data del año 1531, apenas transcurridos unos meses de su llegada a Flandes. Gracias a la mediación de Gilles de Busleyden, del que ya les he hablado, la marquesa del Cenete confía a Bernard van Orley, lo tienen aquí a la izquierda, es un detalle del tríptico de la paciencia en la que el pintor se autorretrata. Le encarga, como digo, un total de 14 pinturas que recogían las efigies de Carlos V, María de Hungría, las dos princesas de Dinamarca, Cristina y Dorotea, Margarita de Austria, el conde Alberto de Nassau, que era el tío de Enrique, un retrato de su esposo, Enrique, otro de su hijastro, René de Chalon, 3 suyos y 4 de damas de la corte. Este encargo constituye el germen de una colección de retratos que se va a constituir en torno a 3 grandes grupos. Por un lado, sus familiares más cercanos, como es lógico y habitual. Por otro lado, la Casa de Austria, los ancestros borgoñones. Y por último, pues el círculo de nobles y humanistas más cercano a la marquesa. Una selección de obras que, lejos de estar reunida al azar, respondía a una muy cuidada estrategia por parte de su promotora para construir y difundir una imagen de poder legítimo que fortaleciera su autoridad como marquesa del Cenete, pero también como condesa de Nassau, en un lugar donde acababa de llegar y donde iba a comenzar una nueva vida. Estos primeros retratos se erigen como instrumentos decisivos en el proceso de creación de una identidad propia. Una identidad propia que en el caso de Mencía se vincula a 2 grandes referentes. Primero, a la familia de su esposo, porque al fin y al cabo Enrique era de Flandes, ¿no? Y por otro lado, a la Casa de Austria, que son los que ostentan el poder. Por eso no es fruto de la casualidad que los primeros Habsburgo en incorporarse a esta colección fueran, por un lado, el máximo exponente de la dinastía, el emperador Carlos V, y por otro, las cabezas visibles de poder en los Países Bajos. Les he hablado de ellas, Margarita de Austria, que muere en 1530, y después María de Hungría, junto a esas 2 princesas de Dinamarca, que eran las hijas de Isabel de Dinamarca, que muere muy joven, y estas niñas quedan al cuidado primero de Margarita y después de María. A ellas se van a sumar esas damas de la corte, personajes cercanos a la marquesa en esta nueva etapa. Por otra parte, la correspondencia mantenida entre Gilles de Busleyden y Bernard van Orley en el proceso de adquisición de estas obras, aquí les traigo 3
de las que pudieron formar parte de ese encargo de 14 obras, pues como digo, esa correspondencia es muy interesante porque nos aporta información sobre los intereses y sobre las preferencias de Mencía. Aunque inicialmente pactaron un precio por las 14 obras, el pintor, en mitad del proceso de ejecución, pidió más dinero, solicitó un aumento. Y ese aumento se justificaba, según nos dice el propio pintor, para compensar el esfuerzo de haber tenido que desplazarse a la corte, y nos dice literalmente, con el propósito de lograr una toma verdadera de las apariencias reales de los personajes. Es decir, no había realizado la mayoría de los retratos basándose en un boceto, sino que se había trasladado al lugar para que los personajes posaran. Claro, esto llevaba más tiempo, evidentemente. Esto delata el interés de la marquesa por la calidad de las piezas que había encargado. Realizar las obras del natural encarecía sensiblemente su precio, pero también permitía que fueran un reflejo más fiel del original. Esta ansiada verosimilitud, especialmente significativa en el caso de los retratos, era un signo inequívoco de mayor calidad en la obra. Este es el mismo interés que llevó a Mencía a contar con los artistas más prestigiosos, ¿no?, para garantizar que las obras iban a ser sin duda un éxito. Estos artistas de los que hemos hablado que trabajaban y habían trabajado para Enrique, pero también para las gobernadoras de los Países Bajos. Al mismo tiempo que encarga Van Orley estos 14 retratos, acude a 3 artistas más para ir formando su colección. Acude a Vermeyen, acude a Gossard y acude a Van Cleef. Jean Gossard, aquí lo tienen a la izquierda, trabajó para Mencía de forma exclusiva los años 1531 y 1532, recibiendo por ello una quitación anual, es decir, un salario de 100 florines. Entre las distintas obras que realizó el pintor flamenco durante este periodo se encuentran varias parejas de retrato de los marqueses, en concreto 3. En el caso de Mencía solo conservamos esta que ven a la derecha. La que ven a la izquierda solamente tenemos la imagen que conocemos gracias a una fotografía, pero como ven son muy similares. En el caso de Enrique tenemos las 3 imágenes. Aquí las pueden ver, ¿no?, situadas en distintas colecciones y museos. Además, sabemos que estas imágenes que realiza luego sirvieron para otros artistas para hacer otros retratos de la pareja, como estas imágenes en miniatura que realiza Simon Benning. También de Gossard, Mencía adquirirá a la muerte de Enrique esta imagen que les mostraba al principio. Dentro de los retratos familiares, el gran protagonista de la galería, que luego formará, no será Enrique, ni siquiera será la propia Mencía. El gran protagonista será ese hijo que había tenido Enrique fruto de un matrimonio anterior, René de Chalon, príncipe de Nassau, príncipe de Orange, perdón. Y será Van Cleef, este artista que ven a la izquierda, el responsable de realizar uno de los retratos del pequeño príncipe. Esta imagen que ven a la izquierda, que se vendió hace un par de años en una galería de subastas, realizada por Van Cleef, es con toda probabilidad, al menos desde mi punto de vista, un retrato de este pequeño príncipe. Las medidas, la descripción del cuadro, la edad que tendría el príncipe en el momento en el que se ha datado la obra, todo coincide perfectamente con la información que nos proporcionan los inventarios de Mencía, su correspondencia y sus cuentas de pago. Pero además, si se fijan, con la imagen de la derecha, un retrato de Van Scorel, de René de Chalon, de este príncipe Orange, pero ya mayor, se fijarán que, desde el punto de vista fisionómico, ambos personajes presentan un grandísimo parecido. Van Cleef también realizará retratos de la familia real para Mencía. Lo cierto es que estas 2 imágenes que ven en la pantalla, de Francisco I de Francia y de la reina Leonor de Austria, casada con Francisco, pues son probablemente 2 de los retratos que más fortuna han tenido en cuanto a número de copias a lo largo de la Edad Moderna. Son muchas las instituciones museísticas, las colecciones particulares, en las que podemos encontrar copias de los originales, de los primeros originales que hace Van Cleef. 2 de ellas, sin duda, estaban en la colección de Mencía de Mendoza. En un momento en el que no existía el concepto de originalidad artística, cuando uno quería tener un retrato, lo importante era tener la obra en cuestión, no tanto que fuera la original, la primera del artista. Junto a Gossard,
Van Orley o Van Cleef, también Jan Cornelis Vermeyen, pintor de corte de las gobernadoras, Margarita María trabajará para Mencía de Mendoza y realizará importantes retratos de la familia real, como este que ven aquí de Fernando I. Era algo bastante sencillo para Vermeyen. Pensemos que, en primer lugar, había trabajado para Margarita de Austria y Margarita lo había enviado como pintor itinerante a distintas cortes para retratar a miembros de su familia. Por ejemplo, lo manda a la Dieta de Habsburgo para tomar retratos de Fernando, de su sobrino Fernando, este que están viendo aquí, de su esposa y de sus hijos, incluso de María de Austria, de Carlos V. Por tanto, Vermeyen ya tenía esas imágenes originales, ya tenía esos bocetos que había tomado en los retratos que previamente le habían encargado las gobernadoras. No debió ser nada complicado cuando Mencía le solicita las obras, realizar copias para ellas. Con esta obra que ven aquí pasa exactamente lo mismo que con los retratos que han visto de Francisco I y de Leonor, que existen numerosas versiones y copias en distintas instituciones europeas. Vermeyen y Mencía de Mendoza debieron conocerse en persona, muy probablemente, en esa Dieta de Habsburgo de 1530 a la que hacía referencia hace un momento. Margarita envía a Vermeyen y él está allí, y Mencía está también acompañando a su esposo Enrique de Nassau. Fruto de este encuentro, o quizá de uno inmediatamente posterior, sabemos que Vermeyen realizó distintos retratos para Mencía, porque en el año 1533 recibe una compensación económica, en concreto 23 florines, por los retratos de la hermana de Mencía, María de Mendoza, de la reina de Inglaterra y de Madame de Palán. Pero, como les digo, no serían estas las únicas imágenes, los únicos retratos que el pintor iba a realizar para la marquesa del Cenete. Sabemos que realiza esta obra, sabemos además con toda probabilidad que realizó al menos cuatro retratos más de miembros de la Casa de Austria, porque cuando examinamos los inventarios vemos que a renglón seguido de este retrato de Fernando aparecen otros 4 retratos de Carlos V, de Ana de Austria, de María y de Luis II, del mismo tamaño, con el mismo fondo verde y con unas características similares a obras realizadas por Vermeyen. Por tanto, parece bastante legítimo pensar que, al igual que a Van Orley le encarga 14 retratos de una vez, cuando hace lo propio con Vermeyen, pues también se trata de un número significativo. Aquí tienen además otras imágenes, otros retratos de este mismo artista que formaban parte de la colección de Mencía. A la izquierda ven el retrato del cardenal Herardo de la Marca y a la derecha ven el retrato de Willem van Roggendorf. Este retrato que ven a la derecha, durante mucho tiempo, hasta hace un par de años, había sido identificado como el humanista Felipe de Guevara. Seguro que mi compañera Elena Vázquez Dueñas, en su conferencia de la semana pasada, les habló de él, de Felipe de Guevara. Bien, pues este retrato durante muchísimo tiempo se había identificado con Felipe de Guevara, pero gracias a las investigaciones de Marieke van Wammel, pues ella planteaba la hipótesis de que debía ser Willem van Roggendorf, un militar muy influyente en el contexto de la política de Carlos V. Nosotros podemos confirmar que así es, porque los inventarios de Mencía incluyen un retrato de Roggendorf. Bueno, realmente aparece como Rocandolfo, porque es la manera de hispanizar el nombre, con una descripción, bueno, primero desde el punto de vista técnico, medidas exactas, también el formato exactamente igual, pero lo más interesante es la descripción tan detallada que nos habla de todo, que no lleva gorro, el fondo verde, que va vestido de negro, que lleva piel de martas, que lleva la cruz que está escribiendo, todo, exactamente todo. De manera que sí, podemos confirmar que este retrato, que formó parte de la colección de Mencía de Mendoza, fue una representación de Willem van Roggendorf. Pero todo no fueron retratos. Si recuerdan, hace un momento hemos visto la relación de géneros y los dos más importantes eran, por un lado, los retratos y, por otro, la pintura devocional. Mencía, también nada más llegar, encarga a Bernard van Orley no solamente los retratos, sino una serie de pinturas religiosas, entre ellas esta serie que están viendo aquí, con un tema, el tema de la Pasión de Cristo, 4 obras fundamentales: la oración en el huerto, aquí ven, la coronación de espinas, la caída de Cristo,
con la cruz a cuestas y Cristo antes de la crucifixión. La pintura devocional no solo muestra las preferencias de Mencía por el arte flamenco, nuevamente serán artistas neerlandeses los encargados de satisfacer esta demanda por parte de la marquesa del Cenete, sino que también nos van a acercar a sus inquietudes espirituales. Si nos fijamos, uno de los grandes protagonistas, uno de los grandes temas protagonistas de entre todas las pinturas religiosas va a ser la Pasión de Cristo, tema del que llegó a reunir 19 piezas. Se trataba de imágenes de devoción privada, de fuerte contenido dramático y emotivo, que perseguían lograr una cierta empatía entre el fiel y el sufrimiento de Cristo. La contemplación de la Pasión de Cristo, máxima representación de todo su sufrimiento para redimir a la humanidad, despertaba en el devoto de manera espontánea un sentimiento de compasión y de piedad, definido como devotio moderna, un movimiento de espiritualidad religioso que en este momento pues, tiene una gran aceptación. Este movimiento, la devotio moderna, pues lo que hacía era propugnar un mayor acercamiento entre el fiel y la divinidad que se iba a canalizar a través de la oración. Como ha señalado Joan Molina, pese a que desde los primeros tiempos del cristianismo se creyó en el poder de la imagen para despertar emociones y sentimientos, es a lo largo de los siglos XIV y XV cuando se extendió la creencia de que las emociones podían estimularse mejor a través de las cosas vistas que no con las oídas y leídas. De ahí el empleo de algunas imágenes, de las más dramáticas, pero a la vez más sentimentales y emotivas de la vida de Cristo, para lograr, a través de su contemplación, una cierta empatía con el sufrimiento de Jesús, despertando así, de manera espontánea, un sentimiento de piedad y de devoción en el fiel que se iba a canalizar a través de la oración. Estas imágenes empáticas que nos acercan al sufrimiento de Cristo y provocan un acercamiento a Él, lo encontramos en este primer encargo, que seguro que es uno de los más importantes. Además, está documentado y estas 4 obras conservan en su parte posterior el escudo de Mencía de Mendoza. Sabemos, además, que cuando se traslada a Valencia, en el año 1541 empieza a vivir, se traslada en el 39, pero en el 41 empieza a vivir en el Palacio del Real. Esta serie estaba en su oratorio privado. Otra escena de la Pasión de Cristo la encontramos en este tríptico, del que ya hemos visto la imagen, realizado por el Taller del Bosco, que presidió su capilla funeraria en el Convento de Predicadores de Valencia. También, a la derecha, ven esta imagen, otra iconografía que forma parte del ciclo de la Pasión, el Cristo a la columna, o Cristo varón de dolores, realizada por Jean Gossard, que trabajó para Mencía, como ya les he dicho, entre el 31 y el 32, y con toda probabilidad esta imagen que se conserva en el Museo del Corpus Christi de Valencia llegó a Valencia a través de la propia Mencía. Es una obra excepcional por su calidad como por lo inusual de su formato de gran medida, 1,12 por 84 centímetros, es una obra realmente grande, que como digo, todas las investigaciones apuntan a que llega a través de la marquesa del Cenete. A la izquierda ven otra obra, en este caso realizada por Van Cleef, este niño Jesús, sobre un cojín comiendo un racimo de uvas, que representaría una prefiguración del futuro sufrimiento de Cristo, ¿no? Ese dolor que va a tomar forma en la obra que ven a la derecha, en el Cristo varón de dolores. Otra de las obras atribuidas a Gossard es esta maravillosa Virgen con el Niño que ven aquí, que está en el Museo de Cleveland, también de su colección. Sin duda, las escenas cristológicas eran fundamentales, pero la gran protagonista fue la Virgen María. 22 obras de la Virgen con el Niño, 6 imágenes de Nuestra Señora representada de manera autónoma, más otras escenas como la Piedad, la Anunciación, el nacimiento de la Virgen, la adoración de los magos, en las que, como saben, pues la Virgen tiene un papel protagonista. El protagonismo mariano nos acerca al culto a la Virgen María como símbolo de virginidad, de humildad y de obediencia, pero también como ejemplo de poder y de fuerza. En este sentido, sabemos que el oratorio de Mencía albergaba 10 escenas con la Virgen con el Niño en los brazos, entre ellas esta que están viendo aquí. La imagen de la Virgen María también estará presente en otras escenas de signo cristocéntrico, ¿no? Dentro de lo que es esa pasión de Cristo. Pero ahora centramos la atención en una iconografía más amable, que es
la iconografía mariana de la Virgen con el Niño. En ocasiones la Virgen no aparecía sola, sino que aparecía acompañada de otras mujeres santas como Santa Ana, como Santa Margarita, mujeres en muchos casos vinculadas a la maternidad, al proceso del parto, del posparto. Y esto tiene un valor importante. No podemos olvidar que Mencía padeció destacados problemas de salud a lo largo de toda su vida que la llevaron a desarrollar una obesidad mórbida que la convirtió en objeto de burlas y de bromas hirientes de los bufones de la corte, como Francés de Zúñiga, que en la crónica burlesca del emperador Carlos V se refería a Mencía en estos términos. Decía que tuvo una hija, Rodrigo de Mendoza, que sucedió en su casa, más redonda que tierra firme y más ancha que el campo de Josafat. También decía que era como el Guadiana cuando se sale de madre o que era como Colchón de Holanda, en fin, toda una serie de símiles y de comparaciones para hacer referencia a esa obesidad que la acompañó desde su juventud y que sin duda está detrás de un problema muy serio de salud que le impidió ser madre. Tuvo un niño que murió poco después de nacer y varios embarazos que no llegaron a buen puerto. Lo cierto es que estos intentos frustrados de la marquesa por conseguir esa ansiada descendencia, pues la acercan más al culto de una serie de mujeres santas y, por supuesto, de la Virgen, ante las que ella se amparaba para pedir su protección. Si analizamos la creencia en la protección que ejercían estas santas, veremos cómo algunas de las protagonistas de imágenes, pero también de reliquias, eran santas mujeres vinculadas, pues lo que les decía, ¿no?, con el proceso del embarazo, del parto y del posparto. Ustedes saben que existen numerosos testimonios que evidencian cómo las mujeres de la Edad Moderna creían en la poderosa influencia que ciertas imágenes, objetos y prácticas tenían sobre el embarazo y el nacimiento. De este modo, cualquier objeto, cualquier acto, incluso cualquier ritual que les pudiera proporcionar una cierta protección era perseguido como un fin en sí mismo. Porque, de alguna manera, rodeada de todos estos símbolos de buenos presagios, la mujer se consideraba menos vulnerable a los designios de la naturaleza. No es de extrañar, por tanto, que Mencía buscara la protección de aquellas santas que pudieran interceder en el proceso del embarazo, del parto y del posparto y, por supuesto, siempre con la figura fundamental de la Virgen María. Como modelo de virtud, por supuesto, es el ejemplo paradigmático, la Virgen, pero también Mencía recurrió a otras mujeres consideradas como modelos de virtud del mundo de la historia, ¿no?, como en el caso de Lucrecia, que para salvaguardar el honor de su familia, después de ser violada, se suicida, como todos saben, o otro tipo de escenas y de relatos vinculados a la virtud femenina, como esta imagen que ven a la izquierda de la dama hilando. Mencía tenía una obra con esta misma iconografía, que sabemos perfectamente que al representar a la mujer dentro de las fronteras del hogar y además tejiendo, pues era un sinónimo de su virtud. De hecho, en épocas posteriores, como esta imagen que ven aquí del Rijksmuseum, esa mujer que teje aparece acompañada de un hombre que en este caso, como ven, que la está tentando con el vino, o sea que es justamente para hacer alusión a esa virtud que ella es capaz de guardar. Otras obras que hacen referencia a la virtud femenina y que también formaban parte de sus iconografías, si antes era Heemskerk, un pintor que, como sabemos, trabajó para Mencía, aquí tenemos otro pintor flamenco, el maestro de las medias figuras femeninas. Así se llama porque realmente no se ha podido identificar con un nombre concreto. Entonces, como todas sus figuras tienen una serie de elementos similares, se le conoce así, como el maestro de las medias figuras femeninas. Mencía tenía hasta 2 representaciones de una dama que tañe un laúd. Les traigo todas estas imágenes para que vean que era un tema iconográficamente muy exitoso, muy repetido, y que este maestro de las medias figuras lo repitió hasta la saciedad, y una de las compradoras, sin duda, fue nuestra protagonista, Mencía de Mendoza. También de este mismo maestro adquirió esta vanitas, esta imagen de esta mujer, esta doncella que tañe el laúd, como ven, acompañado de un señor mayor que sostiene una calavera que se proyecta en el espejo. Es ese recuerdo de que todo acabará, ¿no?, de que la vida es breve y que hay que propiciar la virtud por encima de todo lo demás. Hemos hablado de distintos artistas y de distintos géneros, ¿no? Hemos hablado sobre todo del retrato, luego de la pintura devocional, hemos hablado de escenas moralizantes, todos pintores flamencos,
Pero hay un pintor que realmente merece pues, una atención especial, que hablemos de él pues, de una manera más concreta. Se trata de Jerónimo el Bosco. Jerónimo el Bosco, como bien saben, era un pintor codiciado y su producción artística fue objeto de deseo de los principales coleccionistas de la época. Este marcado interés tuvo muchas repercusiones en el terreno artístico. Fueron muchos los pintores contemporáneos que imitaron su estilo, dando lugar a numerosas copias y réplicas. Ya nos advierte de ello Felipe de Guevara en sus comentarios de la pintura. Resulta, por tanto, realmente complicado averiguar si las obras atribuidas al Bosco dentro de la colección de Mencía fueron originales, copias u obras de taller. No solamente porque, dado el interés que suscitaba la producción de este artista, se creó una escuela de seguidores que mantuvieron su estilo, sino porque se llegaron a urdir distintas estrategias para vender copias por originales. Por ejemplo, se empleaban tablas antiguas para hacer representaciones pictóricas e incluso se llegaba a firmar las obras bajo el nombre del artista de forma fraudulenta. Era una práctica tan habitual que hasta las colecciones más prestigiosas y más representativas, como por ejemplo la del propio Felipe II, sabemos que incluían los inventarios obras atribuidas al Bosco que habían sido realizadas por seguidores e imitadores. ¿Cuáles fueron las obras que Mencía llegó a poseer del Bosco? Fueron más de una decena, entre, como digo, originales, copias y obras de taller. El inventario de 1548 recoge 4 lienzos con iconografías, como una pareja de viejos con una cesta de huevos en la mano, un San Juan Evangelista con un cáliz, que responde además a una imagen que se encuentra en la iglesia de San Juan, en Hertogenbosch, realizada por el Bosco, pero además recoge una torre de Babilonia y unas bodas de Caná, que según Pilar Silva, es muy posible que se tratara de las mismas pinturas que Felipe II mandó colgar en el Palacio del Pardo, donde aparecen recogidas en el inventario de 1564 y que desaparecieron en el incendio. Probablemente Felipe II pudo adquirirlos de la moneda de Mencía. Es una posibilidad que debemos tener en cuenta. Pero además sabemos que la biblioteca de Mencía incluía una pintura de San Cristóbal en un campo azul, cuya descripción coincide plenamente con esta que ven aquí del Museo Boijmans de Rotterdam, o, por ejemplo, también las descripciones de los inventarios nos hablan de esta imagen que ven aquí, de la visión de Tondal, donde se narra el viaje iniciático de Tondalus, un caballero del siglo XII de origen irlandés, que durante 3 días visitó el más allá y, a su regreso al mundo de los vivos, directamente optó por la vida monacal. La entrada en los inventarios nos presenta una descripción absolutamente idéntica a lo que vemos aquí. Sin embargo, la descripción, la entrada más sugerente es esta obra que ven y que está aquí en el Museo del Prado, estas tentaciones de San Antonio, que según las recientes investigaciones de Dan van Hertz, corresponde con toda probabilidad a la pintura, como les digo, que está aquí en el museo. Esta obra procede de la colección de Felipe II y, tal y como nos explica este investigador, no solamente por cuestiones técnicas, por medidas, por formato, por la descripción iconográfica tan exhaustiva que tenemos en los inventarios de Mencía, sino porque sabemos que a la muerte de Mencía, ella vende esta obra que ven aquí a Juan de Benavides, al marqués de Cortes, y que precisamente Felipe II comprará a la muerte de este marqués de Cortes unas tentaciones de San Antonio. No podemos afirmar al 100% que se trate de la misma obra, puesto que Mencía poseía 2 tentaciones de San Antonio, 2. Pero, desde luego, los datos técnicos y toda la argumentación que nos presenta este investigador, que van más allá de lo que podemos desarrollar en esta conferencia, avalan su hipótesis y parece más que probable, como digo, que esta obra que ven aquí, del Museo del Prado, que llega a través de Felipe II, hubiera sido adquirida por el rey a través de Benavides y él a través de la almoneda de Mencía de Mendoza. También Mencía, como les decía al principio, poseyó una copia del carro de heno. Sabemos que esa copia del carro de heno se quebró y que le pidió a sus mediadores artísticos que le consiguieran, literalmente les decía, otro carro de heno como el que se quebró de Jerónimo el Bosco. Por distintos motivos, bien fuera por la influencia de Enrique, que como saben había sido
propietario del Jardín de las Delicias, bien fuera por el mensaje que encerraban las pinturas que estamos viendo del Bosco, que alertaban al espectador de los pecados y de la locura del hombre, y al mismo tiempo promovían la imitación de Cristo y de los santos como el camino de la salvación, o tal vez por la cercanía de Mencía al erasmismo y a las corrientes espirituales afines, lo cierto es que la marquesa del Cenete manifestó a lo largo de toda su vida una gran afinidad y un gran interés por las obras de este pintor. Y muy probablemente este sea el motivo que hizo que su heredero, Luis de Requesens, eligiera esta obra de la colección de Mencía para que presidiera su capilla funeraria en el convento de Predicadores de Valencia. Aquí ven la capilla funeraria donde están sus padres enterrados a la izquierda y la propia Mencía a la derecha. Bien, todas estas obras que ustedes ven aquí fueron adquisiciones de Mencía. Todas ellas llegaron a Valencia en el año 1541, no solamente en el año 1539, no solamente pinturas de las que estamos hablando, sino también una importante biblioteca de la que hablaremos, que contenía, entre otras obras, este libro de horas que pueden ver. También esculturas, una colección de tapices maravillosas. Todas estas obras llegaron a España en el año 1539 y 2 años después, en el 41, se trasladan en su gran mayoría al Palacio del Real Valenciano. Aquí tienen una imagen del 19, pero para que se hagan una idea, cuando Mencía contrae matrimonio con Fernando de Aragón, con el duque de Calabria, virrey de Valencia. Es una nueva etapa, es la etapa final de su vida, pero es una etapa importante porque, en primer lugar, es el momento en el que toda esta colección que ella había formado llega a Valencia y, por tanto, cómo llega la pintura neerlandesa a España, ¿no? Este ciclo precisamente trata de eso, de la llegada de la pintura neerlandesa temprana. Pues en el caso de Mencía de Mendoza, con la muerte de su esposo y su traslado a España. Vuelve a España, las obras vienen consigo y las expone en este Palacio del Real, donde va a pasar los últimos años de su vida, hasta 1554. En este Palacio del Real, afortunadamente, gracias al inventario de 1548, sabemos con bastante exactitud las obras que ella tenía y dónde las colocó dentro del palacio. Esto es importante, ¿no? Es la primera vez dentro de los distintos inventarios que conservamos que podemos saber dónde estaban las obras y qué obras eran, ¿no? Pues aquí tienen de nuevo otra imagen para explicarles ya en estos últimos minutos ¿qué ocurre con las obras cuando ya llega en 1548? Cuando ya llega, lo que hace es colocarlas principalmente en el oratorio, las de carácter devocional, en la biblioteca, que es una estancia de carácter eminentemente público, donde se recibían pues, a nobles, a diplomáticos, a artistas, a humanistas, y luego en una estancia que había entre la biblioteca y el oratorio. Como no podemos hablar de todos estos espacios, porque evidentemente ya no tenemos tiempo, vamos a dedicar estos últimos minutos a hablar brevemente de esa biblioteca, por 3 razones principales. Porque es el espacio que más obras alberga, con mayor variedad de géneros y mayor número de artistas. Aquí pueden ver todos los géneros artísticos. Porque frente a la privacidad que caracteriza a otros espacios, como el oratorio, en este caso es un espacio de carácter eminentemente público. Y en tercer lugar, por su excepcionalidad. En este espacio, los retratos eran los grandes protagonistas. Numéricamente, su peso era abrumador. Más de la mitad de las pinturas de la biblioteca eran retratos y la otra mitad era un conjunto heterogéneo sobre el que vamos a volver enseguida. Las razones que hacían de este espacio algo absolutamente excepcional, en primer lugar, era su temprana fecha de gestación. Piensen que las primeras galerías de retratos del Renacimiento español que se han estudiado y reconocidas son la de Juana de Austria en las Descalzas Reales, que seguro que han visitado, o la del Palacio del Pardo de Felipe II, de 1563, pero aquí estamos hablando de 1541, de ahí la excepcionalidad. En segundo lugar, es importante tener en cuenta el número tan destacado de retratos y, por tanto, es precursora y recoge el testigo de otras colecciones como la de Margarita de Austria o María de Hungría, que exhibían en sus palacios flamencos de Cudenberg o de Malinas. Mencía lo había visto en sus años flamencos y, por tanto, lo que hace es recoger una idea que ella misma había podido conocer y disfrutar de primera mano. Sin lugar a dudas,
En este proceso del que hemos ido hablando, de adquisición de obras, hay algo que es interesante, que es que a lo largo de toda su vida ella siempre quiso ir actualizando su colección, y eso lo vemos sobre todo en los retratos, ¿no? Como, por ejemplo, ese hijastro René Chalon, tenemos imágenes de él de cuando era un niño hasta que es un soldado, o como, por ejemplo, cuando una mujer, como ella misma, quedaba viuda, pues cambiaba su iconografía y encargaba obras de ella como viuda. También esto ocurre, por ejemplo, con Cristina de Dinamarca o con María de Hungría. Es decir, ella quiere actualizar su colección continuamente. Además, está comprando obras sin parar. Está comprando obras de artistas flamencos que están vivos, pero también de artistas fallecidos, como Michael Sito. Aquí tienen este díptico maravilloso de Diego de Guevara, seguro que Elena también se los mostró, con la Virgen, que fue propiedad de Mencía de Mendoza. También compró obras como esta que ven aquí, de Metsis, que muestran a Erasmo de Róterdam. Y es que ella siguió comprando obras de artistas flamencos. De hecho, apenas contó con la colaboración de artistas españoles, más allá de Juan de Juanes y de Berruguete, al que le encarga una copia de un original de Gossard. Esto es lo que se conserva, no tenemos el original porque está perdido. Es un retrato de Juan de Zúñiga, pero fíjense, le pide a Berruguete que haga una copia de un pintor flamenco, de Gossard, del que ya hemos hablado, ¿no? Hasta ese punto llega su interés por la estética flamenca, aunque desde luego lo que más le importaba era tener la imagen de Juan de Zúñiga. Esta galería de retratos, que estaba en la biblioteca, también era excepcional por las tipologías que iba incluyendo. Este pintor que ven aquí, Clouet, evidentemente es francés, pero no podía dejar de traerlo para que también vieran que Mencía fue muy precursora en este sentido. En este momento circulaban muy pocos retratos ecuestres en la Europa del Renacimiento y Mencía, en sus inventarios finales, incluye dos que probablemente sean copias de estos retratos que ven aquí del rey de Francia, porque nos dice claramente que son imágenes de un caballero de la Orden de San Miguel. Además, es interesante cómo en este espacio también había una preocupación sobre cómo vamos a exponer las obras, qué es lo que vamos a exponer, ¿no? Hay 30 retratos que se realizan sobre un fondo del mismo color, sobre fondo verde. Esto es interesante porque no hay duda de que esta homogeneidad buscada debía condicionar poderosamente la mirada del espectador. En este espacio, en la galería de retratos, teníamos pues, a los principales familiares de Mencía, tanto a los Nassau como a los Calabria y los Mendoza, pero los grandes protagonistas son los Nassau, de ellos tenía muchas más. Luego, aquí pueden ver 3 de esas imágenes, a Enrique, a su tío Alberto y a su hijo. Luego, por supuesto, la Casa de Austria, ¿no? Los principales miembros del linaje Habsburgo y algunos del linaje borgoñón, los ancestros de Carlos V y sus hermanos. Y junto a ellos, militares, humanistas, prelados de la Iglesia, de los que ya hemos ido hablando a lo largo de la conferencia, hemos visto las imágenes. Aquí tienen a los 3 grandes humanistas, a Boudet, a Luis Vives y Erasmo de Róterdam. Mencía fue la principal seguidora de Erasmo en España, por tanto su cercanía al humanismo cristiano también tiene reflejo en esta biblioteca. Pero en esta biblioteca, en esta galería, no solamente había retratos, ¿no? Y es interesante ver cómo las obras de arte de las que hemos estado hablando convivían con otro tipo de obras. Mencía tenía una biblioteca formada por casi 1000 ejemplares, con obras en 8 idiomas y con las materias más dispares, desde historia y filosofía hasta medicina o cosmografía. Y en esa biblioteca es interesante señalar que por encima de los estudios de literatura, de derecho o de filosofía, destacamos la presencia de algunas obras que se enmarcan dentro de la literatura del debate de las mujeres, ¿no? Obras que nos acercan, como por ejemplo la de Agripa, que tienen a la izquierda, a la nobleza y a la excelencia del género femenino. Obras como Las mujeres ilustres de Plutarco, como La ciudad de las damas, o incluso obras como la que tienen a la derecha de Vittoria Colonna, su obra poética, que son obras producidas por mujeres. Lo cierto es que existe una correspondencia muy probablemente buscada entre el contenido de las obras que estaban en la biblioteca y la iconografía de las pinturas y de los tapices que Mencía exhibía en ese espacio, ¿no? Y es interesante, eso es realmente interesante. Susan Bronja ha señalado cómo a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento las mujeres suelen encargar y adquirir textos que las presentan de forma positiva, defendiendo su posición y sus actuaciones. Esta actuación, esta manera de intentar de alguna manera legitimar la posición de las mujeres, pues las lleva a encargar obras realizadas por mujeres o
mostrar obras que de alguna manera defienden al género femenino. Lo veremos en la biblioteca, lo veremos en las pinturas y lo veremos en los tapices. Y hay algo que es muy significativo. Si se fijan, en la galería de retratos hay un porcentaje altísimo de mujeres. Fíjense, todas estas, las que ven aquí, eran mujeres, algunas de su familia, otras eran reinas, nobles, gobernadoras, mujeres importantes, mujeres que ejercieron el gobierno a lo largo de la Europa moderna. Mujeres capaces de asumir funciones políticas de primer orden, pero también mujeres virtuosas, porque estas obras que han visto antes estaban en la biblioteca, estas obras que nos muestran la virtud femenina. Y como virtud y piedad vienen de la mano, en esa galería de retratos, en esa biblioteca, también había escenas de carácter devocional. Estas también han sido objeto de esta conferencia. San Cristóbal o las tentaciones de San Antonio. 4 obras del Bosco formaban parte de esta galería, lo que nos indica que Mencía escogía para este espacio de carácter tan público algunas de sus obras más valiosas y también escenas de carácter moralizante, obras que compartían su carácter aleccionador, muy en consonancia con la doctrina erasmista defendida por Mencía, una doctrina que junto a la belleza formal de la obra valoraba su función didáctica. Lo importante no es solamente, nos dice Erasmo, disfrutar de la obra, de la contemplación. Erasmo no aspiraba a ver las paredes desnudas, sino que las decoraciones, fueran tablas, tapices, ayudaran a la educación del príncipe y sirvieran de recuerdo constante y de aliciente a la reflexión, para que a través de la contemplación de una obra, mirándola una y otra vez, el observador encaminara sus pensamientos a la consideración de lo realmente importante, la práctica del bien, el repudio del mal y la meditación sobre la muerte. Y en este sentido, esta serie de los triunfos de la fama, aquí les traigo estas imágenes de Hemsker. Mencía tenía la serie de tapices y tenía también la serie de pinturas ahí en su biblioteca. Representan muy bien este concepto del que les acabo de hablar, la serie de los triunfos de la fama. Y por último, y acabamos, en este espacio, en la biblioteca, junto a los retratos, junto a esa pintura devocional, junto a esa pintura moralizante, tenemos también un espacio para los mapas mundis y las pistas de ciudades. Tenía 6 mapas mundis en papel, 4 de grandes dimensiones, 2 más pequeños y vistas de ciudades como Amberes, Diste, Jadraque, Rodas, Colonia, Constantinopla. En su caso, este interés por la geografía y la cosmografía la llevó no solo a rodearse de mapas mundis y vistas de ciudades, sino también a intentar adquirir algunas de las principales obras escritas que sobre estas materias circulaban en aquellos momentos. La verdad es que se trataba de un interés común entre las clases dirigentes, especialmente entre aquellas que cumplían con deberes de gobernante. Es lo que se ha llamado el simbolismo cartográfico del poder, ¿no? Porque a través de estos mapas que se convirtieron en armas intelectuales, se podía ganar y administrar el poder y, además, los grandes mandatarios, de alguna manera, otorgaban legitimidad a la realidad de la conquista y al imperio. A través del contenido de los mapas representados en estos espacios, de alguna manera, gobernantes como Carlos V pues, lograban el establecimiento de las fronteras, la propaganda política, el establecimiento de la ley y el orden. Esto era gobernar de una manera más eficaz, pero en el caso de Mencía, cuyos dominios quedaban repartidos por distintos puntos de la geografía española, pero también, recuerden, durante un tiempo de la geografía flamenca y luego regresa a España y se casa con el virrey de Valencia, que procedía de la familia real napolitana, pues esta manera de poder exhibir mapas mundi, vistas de ciudades, era también una manera muy eficaz de descubrir y exhibir la extensión de sus propiedades. No en vano no estaban guardados en cajas, sino que se exhibían junto a retratos, pinturas devocionales y restos de géneros artísticos. Independientemente de los motivos que llevaran a Mencía u otros patrones a adquirir mapas como este, ¿no? Que este es el mapa mundi más que se ha reconstruido gracias a un proyecto de investigación y es el más grande conservado del 16, o vistas de ciudades como esta que ven aquí. Como digo, independientemente de los motivos que llevaran a Mencía o a otros patronos a exhibir estos mapas en sus residencias, lo cierto es que su inclusión en los palacios se realizaba adecuando el contenido al sentido iconográfico de todo el conjunto. Es decir, tenemos que entender estos espacios donde se exhibían las obras como un todo, donde los retratos adquirían un valor conjunto, compartiendo protagonismo con otras obras. El significado total
es el resultado de analizar no una obra o un género, sino todas en su conjunto. En esta biblioteca interactuaban, por tanto, lecturas, tapices, mapas mundis, vistas de ciudades, escenas moralizantes y, por supuesto, retratos. Obras que nos acercan al despertar de la emoción y a la evocación de la memoria, conseguida a través de la contemplación de imágenes que representaban a seres queridos y admirados por su propietaria, a la legitimidad dentro de un linaje y a la vinculación dentro de la estirpe más poderosa del momento, los Habsburgo, a la defensa de un género cuestionado y sometido a un debate constante, el género femenino, a la reivindicación de su posición social y de sus dominios o a la defensa de sus inquietudes humanistas. Obras, todas ellas, mayoritariamente de artistas flamencos, que estaban expuestas para ser vistas, pero especialmente para ser miradas, con el juicio y con el gusto de los entendidos. Muchas gracias.